En el circuito de la figura nos piden determinar la resistencia equivalente entre los nodos M y N. Para ello, vamos a identificar los nodos de este circuito ya que es un poco más complejo. Entonces, este lo vamos a llamar el nodo 1, este lo vamos a llamar el nodo 2 y el inferior lo vamos a llamar el nodo 3. Entre las cosas que podemos observar es que la resistencia R8 y la resistencia R9 están conectadas una a continuación de la otra. Por lo tanto, se encuentran conectadas en serie y las vamos a llamar resistencia en serie 1. Entonces, esa resistencia en serie 1 no es más sino que la sumatoria de R8 más R9, donde el resultado de la suma de esas dos resistencias me da 30 ohms. Ahora bien, si yo redibujo el circuito visto desde el nodo 2 y 3 hacia la derecha, voy a conseguir este circuito. Aquí tengo el nodo 2 y entre el nodo 2 y el nodo 3 tengo la resistencia R6 de 20 ohms. Del lado derecho tengo la resistencia RS1 que vale 30 ohms. Y del lado izquierdo hasta el nodo 1 tengo la resistencia de 12 ohms, que es R4. Aquí tengo el otro nodo, que sigue siendo el nodo 3, y voy a dibujar las resistencias que están conectadas entre el nodo 2 y el nodo 3. Del lado izquierdo, del nodo 2 al nodo 3, tengo la resistencia de 40 ohms, es decir, AR5. De la misma forma, del nodo 2 al nodo 3, del lado derecho tenemos AR7, que vale 60 ohms. Por lo tanto, se observa que el conjunto de R5, R6, R7 y RS1, ese conjunto de resistencias están conectadas en paralelo. Y las llamaremos RP, RP1, donde la resistencia en paralelo 1, cuando tengo más de 3 resistencias, utilizo la fórmula de la inversa de las inversas, es decir, 1 entre 30, 1 sobre 30, más 1 sobre 60, más 1 entre 20, más 1 entre 40. El resultado de esta resistencia nos da 8 ohms. Entonces hemos simplificado el conjunto de 4 resistencias conectadas en paralelo a una única resistencia. Volviendo a redibujar el circuito, tendríamos que, aquí tenemos el nodo M, la resistencia R1, aquí tendríamos el nodo 1, del nodo 1 al nodo 3 tenemos la resistencia R2 de 20 ohms. Del nodo N al nodo 3 tenemos la resistencia R3 de 30 ohms. Ahora bien, del nodo 1 al nodo 2 tenemos la resistencia R4 de 12 ohms. Y del nodo 2 al nodo 3 hicimos la reducción de la resistencia que la llamamos RP1. RP1 que vale 8 ohms. Nuevamente observamos que la resistencia R4 con respecto a la resistencia RP1 están conectadas en serie. La llamaremos RS2. Por lo tanto, RS2 reemplaza en R4 RP1.
dándonos como resultado 20 ohms. Entonces ya tenemos simplificadas las resistencias conectadas en serie. Al revisar nuevamente el circuito, nos queda del punto N hacia el punto 1 la resistencia R1 de 20 ohms. Del nodo 1 al nodo 2 nos queda la resistencia de 20 ohms, que es R2. Y del nodo N al nodo 3 nos queda la resistencia R3 de 30 ohms, conectada al nodo N. Y desde el nodo 1 al nodo 3 nos queda conectada la resistencia RS2, o la resistencia que inicialmente estaba en serie, que nos dio como resultado 20 ohms. ¿Qué se puede observar del circuito nuevamente? Que el conjunto de estas dos resistencias, de R2 y RS2, se encuentran conectadas en paralelo y la llamaremos R paralelo 2. Por lo tanto, la resistencia paralelo 2, como ambos valores son lo mismo, habíamos dicho en videos anteriores que en el momento de que se encuentren dos resistencias en paralelo cuyo valor sea el mismo, el resultado es la mitad de ellas. Entonces, la resistencia en paralelo vale 10 ohms. Al redibujar nuevamente el circuito, tendríamos del nodo M al nodo 1 la resistencia R1 de 20 ohms. Y del nodo 1 al nodo 3 tenemos la resistencia en paralelo 2, que vale 10 ohms. Y del nodo N al nodo 3 tenemos R3, que vale 30 ohms, conectado al nodo N. Por lo tanto, la resistencia equivalente entre el nodo M y N no es más sino que la sumatoria de R1 más RP2 más R3, dando como un resultado de 20 más 10, 30 más 30, 60 ohms. Y esta es la resistencia total del circuito vista entre los nodos M y N, la cual podemos sustituir por una única resistencia llamada RMN, que vale 60 ohms. Bien amigos, no olviden suscribirse al canal y activar las campanitas de notificaciones. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.